Bien, entonces ya listo. Se empezó aquí la grabación y empezamos con la variable cualitativa ordinal, ¿no? La variable cualitativa ordinal pues, son aquellas que, como ven aquí, eh, por ejemplo, el nivel de instrucción puede ser primario, secundario, superior. Fíjense que no son numéricos, pero lleva un orden natural. ¿Sí? Nos damos cuenta que lleva un orden natural, ¿no? Entonces, las variables, a partir de las variables ordinales, ya aparecen lo que se conoce como la frecuencia acumulada. O sea, en las tablas de frecuencia de la variable ordinal, ya solamente, ya no, no solamente aparece la absoluta, la frecuencia absoluta y la relativa, sino que van a aparecer dos frecuencias más, que se conoce con el nombre de acumuladas. Ya vamos a explicar de qué se trata eso. ¿Listo? Entonces, a partir de la cualitativa ordinal, ya aparecen estas frecuencias acumuladas y también aparecen en las variables numéricas. Así que, como se dice, para matar dos pájaros de un tiro, vamos a hacer una tabla de frecuencias, más bien ya de una variable numérica, para explicar cómo queda la tabla de frecuencia, tanto de la variable ordinal como de una numérica, ¿ya? Para ganar un poco de tiempo. Porque va a ser la misma tabla. Lo único que cambia son los valores de la variable. ¿Ok? Así que pasemos a la variable numérica cuantitativa, ¿sí? Entonces, fíjense, con las variables numéricas vamos a tener, más adelante debemos explicar estos tipos de gráficos, se llama gráfico de cajas, porque acá hay una caja y estas líneas pues representan algo, ¿no? Entonces, esta línea representa los extremos de los números, pero bueno, no lo explico ahora. Luego va a aparecer también en las variables numéricas este gráfico que no se confundan, se parece a un gráfico de barra, pero no es. Este gráfico de aquí se llama histograma. Acá arriba está, se llama un histograma. ¿Sí? Entonces, una de las diferencias es que fíjense que las barras no están separadas, sino que están pegadas. ¿Sí? Están juntas. ¿Y por qué? Porque las variables numéricas. Entonces, principalmente la variable continua. En la variable continua no hay espacio, ¿no? Entonces, todas las barras están, digamos, uniditas, ¿no? Bueno, son características de estos tipos de gráficos que también lo vamos a hablar más adelante, cómo se crean estos gráficos. Bien, entonces empecemos. Hablemos de las famosas frecuencias acumuladas, ¿ya? Recordad, las frecuencias acumuladas aparecen desde la variable ordinal y también las numéricas, tanto la discreta como la continua, ¿sí? Entonces, que las frecuencias son acumuladas, también se clasifican en la frecuencia absoluta acumulada, que se lo representa como una F mayúscula en algunos libros, ¿sí? Y la frecuencia relativa acumulada. Entonces, fíjense que es el mismo nombre, sino que está la palabra acumulada, que acumula, ¿no? Acumulada. ¿Ok? Entonces, vamos a poner un ejemplo para ir al grano. Supongamos este ejemplo, voy a rayar aquí, donde tenemos 10 notas de los estudiantes. Fíjense que ya es numérico, son valores numéricos. Las notas, la variable nota o la variable calificación es una variable numérica. Vamos a suponer que es una variable discreta. Sí, o sea, las notas, pues, ustedes saben que se coloca máximo con dos decimales, como el dinero, o un decimal, ¿no? Sí, vamos a aceptar eso. En nuestra universidad, las notas, por lo general, aparecen con una o dos decimales. Así que, ya que está delimitada, ¿sí? Vamos a suponer entonces que la calificación es una variable discreta, ¿sí? Como el dinero, ¿estamos de acuerdo? Pero bueno, en este momento, por facilidad, nos olvidamos de los decimales y vamos a manejar puros números enteros. Por ejemplo, alguien se sacó 5, otro 8, etcétera. ¿Estamos? Entonces, este es el ejemplo, comienza aquí, a partir de una lista de calificaciones. Entonces, la pregunta que nos pueden hacer es realizar una tabla de frecuencia de estas calificaciones. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, si me dicen, haga una tabla de frecuencia de estas calificaciones, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, comenzamos, realizamos la tabla y vamos paso a paso. Primero colocamos aquí, pues, calificaciones, pueden colocarlo en palabras, así, ¿no? Vamos a hacer la tablita, calificaciones, ¿sí? Ustedes pueden hacerlo
Si tienen algún cuaderno, pueden practicar con tranquilidad. Y ustedes en la primera columna, calificaciones. En la segunda columna van a colocar aquí la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, habíamos dicho, es que en algunos libros representan justamente con la F minúscula. Bueno, no nos hagamos problema. Por último, pongan en palabras, ¿no? Pongan así, frecuencia absoluta, ¿sí? En otros libros representa con la letra N, N sub I. Bueno, y luego, ¿qué tiene que colocar? La frecuencia relativa, ¿sí? Luego van a aparecer las frecuencias acumuladas, pero ya luego, vamos paso a paso. ¿Sí estamos? Estamos paso a paso. Y luego, ¿qué hacemos? Colocamos los números que aparecen. Asimismo, solamente colocamos el número que sea, pues, digamos, como representante categórico, ¿no? Entonces, vemos que aparece, si ustedes observan arriba, aparece el 4, aparece el 5, el 6. Fíjense que no aparece el número 7. Nadie de esos estudiantes se ha sacado 7, así que no lo tomamos en cuenta. Luego el 8, el 9 y el 10. ¿Ok? Entonces, mire, la primera observación que tienen que hacer, que tenemos que hacer, es que estos números están en orden, ¿sí? Porque ya son variables, en este caso numéricas, ¿no? Pero si fueran una variable ordinal, también colocar en orden, porque una variable ordinal es aquella no numérica, pero que se ordena, ¿no? Entonces, están ordenados, se dan cuenta, de menor a mayor, ¿no? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No se puede hacer una tabla de frecuencia de una variable numérica en desorden. O sea, no puede usted empezar aquí a colocar, no, a mí me da la gana de empezar con el 5, luego acá con el 8, me da la gana de poner el 10 acá. No, pues eso está totalmente mal, ¿no? Está como el mundo, todo en desorden. Entonces, no, aquí la matemática nos ayuda a ordenar, ¿no? Si estamos, entonces no hay que hacer así. Aquí la matemática nos obliga, o la estadística nos obliga a ordenar las cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces, una vez que están aquí ordenadas, ahí sí, como el ejercicio es pequeño, se puede contar, ¿sí? Si tuviéramos un grupo de 500 números, obviamente no vamos a contar eso, imposible, ¿no? Ahí sí ya vamos a utilizar la computadora, ¿no? Pero primero, bueno, te vamos a explicar aquí, ¿ok? Entonces, voy a borrar esto, ¿sí? Y comenzamos a contar. Entonces, a ver, por ejemplo, ustedes cuenten, lamentablemente por el tiempo, si tuviéramos en la clase presencial, me gustaría pues incluso hasta sacarlo en la pizarra, ¿no? Para que participe y todo eso, pero si no, nos demoramos mucho, así que espero que me sigan la idea. Por ejemplo, ¿cuántos números 4? Entonces ustedes cuentan, ¿cuántos números 4 hay? Hay uno, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Hay uno. Si no me he equivocado, pues hay uno, ¿no? Y ponen el 1 aquí. Entonces, bueno, aquí ustedes completan, ya les voy a presentar la tabla llena, ¿sí? Completa. Por ejemplo, ¿cuánto número 10 hay? Hay también un número 10, ¿sí? Ok, entonces presentamos, hay que contar, colocamos la frecuencia absoluta, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos que hemos contado bien? Porque el momento que tenemos que sumar esto, el momento de sumar todas la frecuencia absoluta, ¿qué tiene que dar aquí abajo? Obviamente tiene que dar la cantidad de datos. ¿Cuántos datos tenemos? ¿Cuántas notas? Tenemos 10. Esto tiene que sumar 10, de ley. Si no suma 10 porque hemos contado mal. Hemos contado mal, ¿no? ¿Sí? Y como es 10, mire, bueno, coincidencia, otra vez salió 10. Es pura coincidencia, ¿no? Como dicen, puro chiripazo, ¿no? Entonces colocamos luego la frecuencia también relativa. Entonces, ¿cuál es la frecuencia relativa de la nota 4? Y decimos 1 dividido para 10 es 0,1, ¿sí? 1 dividido para 10 para el total, ¿no? Esto es igual a 0,1, ¿sí? Y luego multiplicamos, ¿no? Fíjense que lo pongo aparte, a mí no me gusta colocar ahí mismo, ¿no? Porque, ay, lo taché sin querer. Bueno, voy a poner aparte 0,1 por 100, ¿sí? Para hacer porcentaje. Todo el mundo sabe que 0,1, bueno, esto es 10, ¿no? Se le corre la coma a un espacio y se le coloca el porcentaje, 10%. Entonces aquí va 10%, ¿sí? Entonces ya estamos en nuestras primeras frecuencias, ¿no? ¿Ok?
nuestras primeras dos frecuencias, pero en las variables numéricas y en las variables ordinal, la tabla no muere con estas dos frecuencias. Tienen que aparecer dos frecuencias más, o sea, dos columnas más, ¿no? Y ya la vamos a presentar. Hasta ahí que quede claro. Y bueno, también aquí podemos responder estos tipos de preguntas. Dice, ¿cuál es la nota que más veces se repite? Entonces, esto se conoce como moda. ¿Ya? Entonces, vamos a responder esto en la siguiente diapositiva, que la tengo lleno. Vamos a... ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, bueno, no nos adelantemos. Lamentablemente se me presentó, se me ha presentado todo, pero de golpe. Así que vamos por partes. Estamos aquí, ¿no? Concentrémonos aquí nomás en esta partecita de la tabla. Hasta ahí estamos, ¿no? Hemos llenado, hemos contado, ¿sí? Entonces vamos a responder las preguntas, que eso me interesa con calma, explicar cómo responder a las preguntas que pueden aparecer en una tabla de frecuencia, ¿sí? Entonces, voy a retroceder para recordar las preguntas. Miren, la pregunta dice, ¿cuál es la nota que más veces se repite? Vamos a ver. ¿Cuál es la nota que más veces se repite? ¿Cómo respondemos eso? Entonces, viendo la columna de la frecuencia absoluta, vemos que la frecuencia más alta es 3. Entonces, la respuesta es que la nota que más se repite, ¿cuál es? Ha sido la nota 6. Entonces, esto es lo que se conoce como la moda. Entonces, si me preguntan cuál es la moda de esas calificaciones, yo digo la moda de 6. O sea, como que fuera el mundo real, ¿no? Cuando uno dice, bueno, tú estás a la moda, alguien tiene, qué sé yo, unos lindos zapatos y dice, está a la moda. Todo el mundo utiliza zapatos Nike. Está a la moda, o sea, es frecuente ver zapatos Nike. Lo mismo acá, es como decir, es frecuente que en ese curso los estudiantes se saquen 6, ¿sí? Entonces la moda es 6. Entonces aquí una observación. Cuando a veces yo pregunto cuál es la moda, el error que cometen las personas es que se enfrascan acá y dicen la moda es 3. No, no y no. Esta es la frecuencia, ¿cierto? Es que es la más alta frecuencia. Sí, pero esta no es, la moda es la categoría. La respuesta es acá. En este caso, bueno, el número es 6, ¿no? Porque este es el número que más se repite. Esta es la moda. También saben preguntar qué pasa cuando hay dos modas. Por ejemplo, supongamos que aquí hubiera sido 3 también, ¿ya? Entonces, obviamente, dos frecuencias altas se repiten, son 3 y 3, ¿sí? Entonces, no hay ningún problema. En este caso hay dos modas. Una es 5 y la otra es 6. No hay ningún problema. Esto se conoce como bimodal, o sea, dos modas. Y puede haber más de dos, puede haber tres, etcétera. Sí, no hay ningún problema. ¿Sí? Eh, También no puede haber la moda. O sea, por ejemplo, supongamos que todos sean uno, 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 uno. Eso está como raro, ¿no? Entonces ahí también, no, ahí realmente no se puede decir que hay una moda, ¿no? No, no hay algo que sobresale. Cada nota es individual, ¿no? O sea, es única. Entonces ahí tampoco, digamos, ahí no hay moda, ¿no? Si estamos claros con esas cositas. Entonces, así hemos respondido la pregunta. Vamos a limpiar esto. Hemos respondido la pregunta primera. Vamos a ver qué nos pregunta. Voy a retroceder y luego dice, miren, otra pregunta. ¿El número de estudiantes que han obtenido 6 es mucho o poco? Fíjese esa pregunta. ¿Es mucho o poco? Vamos a ver. Entonces, aquí está 6, ¿no? Y la cuestión es lo siguiente, o sea, bueno, es una pregunta un poquito ambigua, no se preocupen, ese tipo de preguntas no va a haber, por ejemplo, en un examen, ¿no? Pero sigamos en el juego, entonces si me dicen que es mucho o poco, entonces, bueno, veamos. Pero eso que me dice si es mucho o poco, ¿dónde tengo que fijarme? En la frecuencia relativa, porque el porcentaje es lo que me dice si es mucho o poco, ¿sí? Entonces vemos que 30%, pero estamos de acuerdo que 30% es menos de la mitad. Ustedes saben que la mitad de una cosa es el 50%. La mitad de cualquier cosa es el 50%. Entonces, estamos viendo igual que es menos de la mitad, ¿no? Entonces, si me preguntan, yo respondiera, no, es poco, ¿no? Porque es menos de la mitad, ¿sí? ¿Ok? Listo. Entonces, hasta ahí, digamos, la primera parte. Pero continuemos. Ahora aparecen las frecuencias, estas frecuencias de aquí acumuladas, tanto la absoluta como la frecuencia relativa acumulada, ¿sí?
Entonces, lo que hay que crear son dos columnas más. Fíjense, creamos dos columnas, ¿sí? Una y dos. El orden con que aparece la frecuencia no es obligatorio, pero sí siempre es bonito ponerlo en este orden. Primero la absoluta, luego la relativa, luego la absoluta acumulada y luego la relativa acumulada, ¿ya? Sí, enseñémonos a colocar en ese orden. No es algo obligatorio, ¿no? No está mal si lo hace un poquito, digamos, pone el de primero, pero es que ya van a ver que luego nos facilita los cálculos que vamos a hacer a continuación. Bueno, ¿cómo calculamos la frecuencia acumulada absoluta? ¿Sí? Entonces, bueno, mucho ojo, es fácil, pero las personas, no sé por qué, se confunden, ¿no? Entonces, para calcular la frecuencia acumulada se hace de la siguiente manera. Colocamos la frecuencia absoluta, ¿sí? Y ustedes ven aquí el uno, lo copiamos y lo pegamos aquí. Sí, ese es nuestro punto de partida. O sea, la primera frecuencia absoluta acumulada es igual que la frecuencia absoluta, simple. ¿Sí? Es igual. Se copia, digamos, y se pega. ¿Sí? Entonces, fíjense en el punto de inicio, es el mismo, tanto para la frecuencia absoluta simple y es el mismo que la frecuencia absoluta acumulada. Y luego comenzamos lo que se llama acumular. O sea, la otra frecuencia absoluta, fíjense, es el 2. Entonces lo que hacemos es sumar este uno que está acá más a la siguiente frecuencia. Por eso va a acumular uno más 2. ¿Cuánto es? 3. Y lo colocamos acá. Y así sucesivamente. Entonces repito, este uno suma a la siguiente frecuencia absoluta simple, 1 más 2, 3, y colocamos aquí. Entonces ven cómo va acumulando. Hasta aquí hemos acumulado 3, un valor de 3. Y luego así mismo, este 3, ¿con qué van a sumar? Con la siguiente frecuencia absoluta simple, con la que está acá. Coincide que ha sido 3, ¿no? Eso es coincidencia, ¿no? Entonces sumamos 3 más 3, 6. Y colocamos acá. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos? Y así sucesivamente. 6. ¿Y qué le sumamos? La otra frecuencia simple. 6 más 2, 8. Colocamos acá. Entonces se suma con la siguiente línea, digámoslo así, ¿no? O la siguiente fila. 8 más 1, la siguiente, ¿no? 9. Y colocamos aquí. Y por último, 9 más 1, la última frecuencia absoluta simple. 9 más 1, 10. Y colocamos acá. ¿Listo? ¿Sí? Y hemos hecho las frecuencias absolutas acumuladas. Lo mismo es para el caso de las variables ordinal. Lo mismo, ¿no? ¿Sí? El mismo trabajo. Ahora, una observación. No sé si hay preguntas. ¿Cómo sé que yo he hecho bien este trabajo de sumar las frecuencias absolutas acumuladas? Es fácil. En la última frecuencia, como usted está acumulando todos los valores, todas las frecuencias, ¿sí? Las veces que se repiten los números, uno está acumulando. Obviamente, el último número tiene que ser el total de datos. Ahí me doy cuenta que he llegado bien. Siempre. Como tengo 10 notas, justamente por eso llegué a 10. ¿Sí? Entonces, fíjense que en el momento que ustedes suman la frecuencia absoluta es 10, este 10 coincide acá. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Porque estamos acumulando las frecuencias. Y el máximo número que podemos tener justamente el número de datos. Si yo no llego a 10, supongamos que en nuestro caso hubiera terminado aquí en 9, ahí hay un error. Hay un error, algo pasó ahí, ¿no? Hemos sumado mal, hemos contado mal, bueno, tantas cosas que puede pasar. No sé si estamos ahí de acuerdo. Entonces, eso es todo en cuanto a la frecuencia absoluta acumulada. Ujú. Vamos a hacer también más ejercicio de esto. Bien, entonces, si no hay preguntas, pasamos ahora a la frecuencia relativa. Y es un trabajo similar. Ustedes ya creo que se han de haber dado cuenta, si ya son bien observadores, ya se habrá dado cuenta por dónde será el camino.
Pero bueno, vamos explicando paso a paso. Voy a borrar todos estos trazos. Listo. Y ahora, para calcular la frecuencia relativa acumulada, ¿con qué frecuencia voy a trabajar? Obviamente con la frecuencia relativa simple. ¿Sí? Voy a trabajar con esta, vamos a trabajar con estas dos columnas, ¿no? Y de la misma manera, el punto de inicio de la frecuencia relativa acumulada es el mismo valor, es la primera frecuencia relativa acumulada es el mismo valor que la primera frecuencia relativa simple. Como aquí dice 10%, también le coloco acá 10%. Asimismo, es bueno presentarlo en porcentaje, ¿no? Si estamos, y comenzamos y hacemos el mismo trabajo. Este 10 sumamos a la siguiente frecuencia relativa. Entonces aquí las personas se saben confundir porque comienzan y suman, qué sé yo, el 2 que está acá. Y no, pues, vamos a trabajar con la frecuencia relativa. Entonces sumar bien, ¿no? 10 más 20, 30. Como estamos trabajando en porcentaje, se coloca 30%, ¿no? ¿Sí? Y luego así mismo, 30 más la otra frecuencia relativa, 30 más 30, 60, y colocamos aquí. Y así sucesivamente, 60 más 20, 80, 80 más 10%, 90, ¿sí? Y por último, 90 más 10, 100. Entonces, eso significa que hemos también hecho bien el trabajo, tenemos que llegar al 100%. Eh, si suma otra cosa que no es 100%, porque algo hemos hecho mal, ¿ya? Ahora, cuando son decimales, desde ya les aviso una cosa, las personas también se saben, no sé si decir, se saben asustar. Voy a borrar. Cuando, por ejemplo, aquí, supongamos que aquí sea 9,7%, por ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes saben que a veces por estar los decimales, a veces se lo redondean, y como por efecto de ese redondeo, a veces aquí a lo último no le va a dar el 100%, le va a dar, por ejemplo, pero tampoco no es que le va a dar muy lejanos, ¿no? Pero le dan número como esto, el 99,98%. Le dan así. Cuando sucede esta cosa, esto es por efecto de redondeo. Entonces, lo que hay que hacer es jugar aquí con algún valor decimal. Por ejemplo, en vez de poner 97, qué sé yo, colocar 9,75. Ahí hay que ver también de dónde viene, o sea, cuál es el tercer, cuarto valor decimal, ¿no? Jugar un poco con los decimales hasta cuadrar acá el 100%. Pero repito, o sea, son mínimo la diferencia, o sea, sí, es mínimo. Entonces, cuando es mínimo, se juega un poco con los decimales. Eso es por efecto de redondeo, eso de ley le van a pasar. A todo el mundo le pasa eso, ¿no? Por el redondeo. Estamos, entonces eso se juega un poco ahí con los decimales. El problema es cuando ustedes tienen decimales, por ejemplo, yo dije 9%, supongamos aquí, ¿no? Vamos a suponer, ¿sí? Pero el problema es que cuando lleguen acá, no se acercan al 100%, sino vamos a suponer que el total le da a ustedes, por ejemplo, el 97%. Le da 97%. Ah, no, pues ahí sí ya no es efecto de redondeo, porque hay una diferencia de ya más del 1%, ¿no? Ahí sí es algo se hizo mal en estos cálculos de aquí, ¿no? Entonces, no confundir, ¿no? Una cosa es el problema de redondeo, que son cosas pequeñitas, mínimas, que se puede jugar con los decimales, pero ya cuando la diferencia es grande, ya, ese ya no es problema de redondeo, y ese es problema de la persona que hizo el cálculo, ¿no? Sí, estamos de acuerdo, ¿no? Ok. Entonces, bueno, nada más. Así queda finalmente nuestra tabla de frecuencias, tanto, repito, para las ordinales, cualitativas ordinales, como para las numéricas, tanto para la discreta, para la continua. O sea, esa va a ser nuestra tabla final. ¿Sí? Y ahí tenemos las 4 frecuencias que pueden aparecer. Repito, en el caso de las variables cualitativas nominales, las que no se ordenan, estas dos últimas frecuencias no se calcula. ¿Por qué no se calcula? Porque justamente aquí los valores están ordenados, como dice aquí, ¿no? Entonces, van a ver ustedes que esta frecuencia
significan algo, ¿sí? En cambio, las nominales, como no se ordenan, yo las nominales las puedo colocar los valores como yo quiera, digámoslo así. Entonces, el momento que yo ya cambie el orden de esto, las frecuencias acá van a cambiar, así que no hay ningún sentido estar calculando estas frecuencias en valores desordenados. No me va a servir para nada. Por eso no aparecen ahí y no deben aparecer, ¿no? Las frecuencias acumuladas en las variables nominales. ¿Sí me explico? Y van a ver por qué el orden. Mire, vamos a responder las preguntas. Podemos hacernos muchas preguntas aquí. Vamos a responder. Aquí hay una primera pregunta. Y aquí sí voy a hacer una pausa para ver si alguien me responde esto en el chat. Esto sí vale la pena dedicarle un poco de tiempo. La pregunta dice, ¿qué porcentaje de alumnos tienen una nota inferior a 6? ¿Mm? Es lo mismo que le dijera, ¿no? Que las notas, las calificaciones, ¿sí? A ver, el porcentaje de notas, ¿no? El porcentaje de notas, ¿sí? El porcentaje de notas tiene una nota inferior. Ustedes saben esto, ¿no? O sea, que el porcentaje de notas sea menor que 6. Eso en términos, ¿no? Muy bien, por ahí alguien alzó la mano. Pueden... Vamos a ver qué me dicen por ¿El aquí. porcentaje de notas o el número de estudiantes? Ah, claramente está aquí, porcentaje de... Ah, ya, entonces el 30. Digo, sí, 30. Vamos a ver, ¿quién más dice más? Ujú. Bien, ya están colocando en el chat. Ya, vamos a ver, listo. Vamos a ver, perfecto, ¿no? Ya, listo, vamos. Gracias por la participación. Entonces vamos a tener claro eso. Entonces, bueno, en primer lugar, también quiero llamarle la atención. Llamar la atención significa, o sea, quiero darle importancia, una atención, una importancia. Por ejemplo, a leer bien la pregunta porque dice menor que. Entonces, ojo con esto, con estos símbolos, ¿no? Porque más adelante sí nos va a servir mucho el menor que. O sea, leer estos símbolos cuando es mayor, el menor igual, el mayor igual, sí, se utilizan mucho, ¿no? Bueno, entonces el porcentaje de alumnos que tienen una nota menor que 6. Entonces, vamos a ver, pueden ustedes contestar dos. eh, para contestar esta pregunta puede haber dos formas, que ustedes no lo crean. La primera forma es van directamente a la frecuencia acumulada, ¿sí? Entonces, como la frecuencia, eh, perdón, no a estoy indicando a la frecuencia relativa, sino a la acumulada absoluta, la que está acá, ¿no? A ver, déjenme borrar otra vez los trazos para no confundir. Entonces, si me pregunta, ¿qué porcentaje de alumnos tiene una nota inferior a 6? ¿Sí? Ah, no, sí estaba bien. ¿Qué porcentaje de alumnos tiene una nota inferior a 6? Entonces, se sobreentiende que la nota de 6 está aquí, ¿ok? La nota 6 está acá, uno la marca. Entonces, me interesa la nota, el porcentaje menor que 6. Entonces, menor que no significa menor o igual, si estamos de acuerdo. Menor que significa que tenga 5 y que tenga 4. Entonces, directamente el porcentaje de las menores que 6 está aquí, directamente, 30%. Como ven, esta es la importancia de la frecuencia relativa acumulada. Me da respuestas a preguntas como estas. Ahora imagínense esto cuando tenemos datos muy grandes, tenemos 500 datos, miles de datos. Esta tabla es oro, me ayuda a responder muchísimas cosas, ¿no? Entonces, repito, un camino para responder esto, una vía para responder este tipo de preguntas es fijarse, cada vez que me preguntan menor que, mayor que, como aquí, inferior a, o superior a. Entonces, eso juega con las acumulaciones. Y como me dicen porcentaje, entonces trato de ver en la frecuencia relativa acumulada una nota menor que 6. Acá está la nota. Entonces, la nota menor que 6, pues es la línea, la fila que está arriba. Entonces, 30%. Y otra respuesta a esa pregunta es nuevamente hacer el trabajo que usted ya lo ha hecho aquí. O sea, si me dicen qué porcentaje de alumno tiene una nota menor que 6, entonces yo lo que hago es sumar. ¿Cuáles son las notas menores que 6? Es 4 y es 5. Entonces lo que hago es sumar. Los que tienen 4 es 10%. Y los que tienen 5 son 20%. Hasta ahí nomás, porque esos son los menores que 6, ¿no? Entonces usted suma 10 más 20, 30%. O sea, llega al mismo resultado. Entonces, correcto, ¿no? La respuesta es 30%, ¿no? ¿Sí?
Fíjense que hay dos caminos para responder esta primera pregunta. Hay dos caminos, ¿no? Y ojo con leer bien, repito, nota inferior a 6 significa menor que 6. O sea, ojo con este símbolo, menor que, o leer bien, ¿no? Menor que 6. Las notas, o el porcentaje, perdón, si es. El porcentaje es menor que 6, ¿no? Eso sí que es importantísimo leer, aprender a leer eso, ¿no? Bien, vamos con la segunda pregunta. A ver, vamos a ver quiénes responden por acá. ¿Cuántos estudiantes, alumnos, tienen una nota menor o igual a 6? Fíjense, aquí aparece menor o igual. Menor o igual significa esto, ¿no? ¿Cuántos alumnos tienen menor o igual a 8? Aquí se nos dice cuántos alumnos, cuántos estudiantes. Vamos a ver por acá en el chat. Bien, me están por ahí indicando 8. Vamos a ver. ¿Sí? ¿Cuántos alumnos tienen una nota menor o igual a 8? Vamos a ver. Bueno, gracias por la participación. Muy bien. Entonces, así mismo, ¿cuántos estudiantes tienen una nota menor o igual a 8? Entonces me pregunta por el valor de la nota menor o igual a 8. Entonces, así mismo identificamos dónde está nuestra nota, están aquí. Entonces, me interesan los estudiantes que tienen menor o igual a 8. ¿Cuáles son los estudiantes que, bueno, vamos por parte. ¿Cuáles son las notas menor o igual a 8? Las notas menor o igual a 8 son estas, ¿no? El 4, el 5, el 6 y también entra el 8, porque dice igual. Ahora, ¿cuántos estudiantes tienen una nota menor o igual a 8? Asimismo veo, ya como ya está todo sumado, veo en este momento, pues en la misma fila, porque es menor o igual a 8, en la misma fila que tenemos la frecuencia absoluta acumulada a 8. Entonces la respuesta es 8, correcto. Bueno, coincidencia, ¿no? Ha sido chiripazo, coincidencia que nota 8, también la respuesta es 8, ¿no? Bien. Otra cosa, otra respuesta así mismo es el camino largo. Es sumar nuevamente lo que usted ya ha hecho, lo que nosotros ya hemos hecho, sumar nuevamente lo que tiene notas menor o igual a 8, o sea, un estudiante que se ha sacado 4, más dos estudiantes que se sacaron 5, más 3 estudiantes que se sacaron 6, y más 2 estudiantes que se sacaron 8, le va a dar también el mismo resultado, le va a dar 8. ¿Sí ven? Entonces hay dos caminos, el camino largo y el camino de aplicar bien la teoría de lo que es la frecuencia acumulada. Bien. Y vamos inventando preguntas, ya estamos un poquito con el tiempo para no quedarnos mucho, pero vamos a inventarnos. Si alguien desea inventarse también una pregunta, bienvenido sea. Pero yo me voy a inventar una. Mire, vamos a inventarnos, o sea, no está escrito aquí, así que, por ejemplo, voy a suponer, voy a borrar esto y vamos a ver, yo voy a inventarme, a ver qué les puedo preguntar. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Quiero que me diga cuál es el porcentaje, voy a cambiar ahora, ¿no? Voy a anotarlo aquí. ¿Cuál es el porcentaje, sí, de estudiantes, sí, que se ha sacado una nota superior a 8, o sea, mayor que 8? Fíjense. A ver, vamos a ver quién responde. ¿Cuál es el porcentaje de estudiantes que se ha sacado, sí, una nota superior a 8? Muy bien. Por ahí veo buenas respuestas. Perfecto. Mire que me estoy inventando, ¿no? Cualquiera se puede inventar preguntas y vean la aplicación de las tablas de frecuencia, ¿no? Que a veces esas cositas no nos enseñan en los colegios, ¿no? Si es que alguien estudió en los colegios esto, pero no le enseñan cómo a manejar, o sea, ¿para qué sirve? Por eso le doy mucha importancia al análisis. Entonces vamos a responder. Muy bien. En primer lugar, se den cuenta que aquí ya no me sirven las frecuencias acumuladas para ese tipo de pregunta, porque las frecuencias acumuladas son para valores, digamos, que acumulan para valores que están a la izquierda de un punto, o sea, para valores menores. Si se dan cuenta, o sea, ahí ya, solamente con las preguntas cuando me dicen el mayor que o superior a un valor, no, ya no me sirve la frecuencia acumulada. Ahí sí tengo que darme el trabajo de sumar las cosas que me piden, ¿no? Aparte. Entonces, si me dice cuáles son el porcentaje de estudiantes que se ha sacado mayor a 8, bueno, acá está mi nota 8. ¿Cuáles son las notas mayores que 8 que aparecen en mis datos? Es el 9 y es el 10. Y ahí sí tengo que darme la paciencia de sumar estos porcentajes de aquí, uno por uno. Entonces, 10% se ha sacado 9 y más el 10% que se ha sacado 10 de estudiantes, en total son 20. Entonces, la respuesta es 20%. Muy bien. 20% la respuesta, ¿no?
Y bueno, en la vida real así es, ¿no? Es a veces mínimo, es un porcentaje de pronto menor que de lo que se saca buena nota, ¿no? Es un porcentaje menor. Si se dan cuenta, entonces también juega con la vida real, ¿no? O sea, no, bueno, obviamente todo depende de los datos también, ¿no? Listo, entonces a ver, ¿qué otra pregunta podemos, no sé, tantas cosas que, por ejemplo, una pregunta sencilla, qué sé yo, el porcentaje de alumnos que tiene, el porcentaje de alumnos que, a ver, que tiene 5, por ejemplo, el porcentaje de alumnos que tiene 5. Sí, entonces, bueno, eso es fácil, ¿no? Si alguien me dice el porcentaje de alumnos que tiene 5, vamos a ver por acá. Sí, obviamente, ¿no? Muy bien. El porcentaje de alumnos que tiene 5, entonces dicen, bueno, aquí está la nota de 5. ¿Cuál es el porcentaje? Este de aquí, el 20%, ¿no? Sí, correcto, los que han respondido en el chat, ¿no? Y bueno, tantas preguntas que ya eso ya, la imaginación ya de lo que nos puede preguntar, ¿no? Vuelvo, repito, no sé si alguien desea también crear o hacer, bueno, como ven, con una tablita podemos hacer 10 preguntas, y ya está la pregunta del examen primer parcial, con una simple tabla, ¿no? Pero obviamente vamos a ver otros temas, ¿no? Hay que ver otros temas. Bueno, fíjense, bueno, tantas cosas que podemos preguntar. Pero bueno, vamos a seguir adelante porque estamos. Entonces, miren, repasen este ejercicio, ustedes mismos pónganse, como que, pónganse, por ejemplo, una prueba ustedes mismos, o sea, no vean esta respuesta, tapen con una hoja esto, y ustedes mismos en su cuaderno, en una hoja, pónganse estos números de aquí, y ustedes mismos creen la tabla de frecuencia sin ver la respuesta. Entonces, lo crean aparte y comparen la respuesta con la que tienen aquí. O sea, si les sale esta misma tabla, porque lo han hecho bien, ¿no? Entonces, ese mismo ejercicio lo pueden hacer una, dos veces. No es necesario estar, digamos, como decía alguien ahí, ahorcándose con otros ejercicios de otros libros más difíciles, ¿no? O sea, necesito que esté claro lo básico, esto de aquí. ¿Sí? Y malos ejercicios de las tareas, como eso es suficiente. No hay que... Pero si no repasamos, eso sí se nos olvida. Lo que se aprende fácil se olvida muy facilito, ¿no? Entonces, recordar este ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a pasar. Entonces, podemos hacer, miren, una vez que nosotros tenemos estas notas aquí, 4, 5, podemos hacer gráfico de barras. Bueno, ya lo hemos explicado. Por ejemplo, supongamos que estas sean las notas. Bueno, aquí no corresponden las notas, pero por ejemplo, ¿no? Que sean aquí las notas 1, 2, 3, 4. Entonces, gráfico de barra como lo que ustedes ven aquí, ¿no? Bueno, esto ya creo que lo hemos explicado, ¿sí? Entonces, en las variables cuantitativas también podemos representar gráfico de barra. Van a aparecer otras que se llaman histogramas, pero ya eso es luego, eso es más con las continuas, ¿no? Con las variables discretas también podemos utilizar el gráfico de barra, pero aquí sí es obligatorio que los números, los valores estén en orden. Esto sí es obligatorio, ¿no? Ahí sí ya no podemos ordenar, ¿no? Bien. Bueno, aquí hay otros tipos de gráficos de barras. Esto es de una publicación científica. ¿Cómo podemos colocar, digamos, dos categorías en un mismo gráfico de barra? Por ejemplo, las categorías que pertenecen al color como celeste y los azules. Entonces, fíjense, en un mismo gráfico de barra, esto es un ejemplo, y esto de la vida real, ¿no? De las personas que, eh, que se han vacunado contra la famosa, digamos, pandemia media rara que llamada COVID, ¿no? Entonces, este gráfico logró demostrar de que bueno, esa medicina realmente no funcionaba, porque en esta investigación, ustedes pueden aquí leer, acá está, no es invento, acá está la dirección de esta, ¿no? Aquí vemos que este es un gráfico que pertenece a las personas que se han infectado. Entonces, el color celeste, dice aquí, son aquellos que tienen todas esas vacunas, ¿no? Y los azules son los que no se han vacunado. Entonces, increíblemente, las personas vacunadas son las que aquí, en esta fecha y en esa ciudad donde se ha hecho esto, son las que se han infectado más que las no vacunadas, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que hago aquí es demostrarle un ejemplo de otro tipo de gráfico de barra cuando se combinan, digamos, esos valores, ¿no? Y en estadística hay un montón de gráficos que combinan muy bonita la información, pero eso ya me llevaría
otra o dos clases más para explicar tantos tipos de gráficos, así que no podemos tener mucho tiempo en eso, ¿no? Nomás les pongo ejemplos así como para dejarle a ustedes la gana de investigar, ¿no? Bien, otra cosita más. Estos tipos de gráficos se conocen como gráficos, también vale la pena de gráficos de distribución empírica, así el nombre, ¿no? Distribución empírica, como dice aquí, o función de acumulación. Estos gráficos de aquí, en cambio, utilizan el eje de Y, la frecuencia acumulada. Puede ser la frecuencia absoluta o la relativa. Aquí está un ejemplo de que en el eje de la Y se está colocando la frecuencia relativa. Entonces, ¿cómo se hace eso? La frecuencia relativa se hace de la siguiente manera. Se coloca acá los valores, por ejemplo, aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 como un ejemplo, ¿no? Se coloca acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, listo. Y vamos a explicar esto. Y por ejemplo, supongamos que la primera frecuencia relativa acumulada es 0,17, entonces, y 0,17 pertenece al valor de 1. Entonces, en 1 se coloca 1 y aquí se marca más o menos a la altura de 0,17. Bueno, está un poquito descentrado, pero está por aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, se marca aquí como una especie de puntito cerrado y se traza una línea continua hasta el próximo valor, que en este caso es 2. ¿Sí? Y se deja abierto, se deja abierto. Y así se hace una especie como de escalones. Luego en 2, ¿cuánto es la frecuencia acumulada en 2? Entonces vamos a ver la tablita, es 0,33. Así mismo, entonces el 2 vale 0,33. Entonces 0,33 está por aquí más o menos, ¿no? Entonces así mismo se marca un puntito y así mismo se traza siempre una línea horizontal hasta el próximo valor, sea 3, 4, sea 5, no hay problema, ¿no? Si supongamos que hubiera sido 5, se traza hasta acá, ¿no? Se hubiera trazado hasta acá. Pero siempre dejando, en el extremo derecho se deja abierto. Eso significa que justamente pues, el valor 5 no entra en esta línea, ¿no? Sino que entrará en la que va más arriba. Fíjense que siempre va a estar escalonado hacia arriba porque son acumulaciones. El eje de la Y es la frecuencia acumulada, no puede en ningún momento caer. ¿Y hasta dónde va a llegar? Hasta llegar, en este momento, por ejemplo, el valor de 6, estamos aquí, ¿sí? Que tiene una frecuencia del 100% o de 1, ¿no? Entonces, está aquí. Aquí está el puntito cerrado en 1, ¿no? Acá está el 1, ¿no? Bueno, el 1 aquí representa 100% por si acaso, ¿no? Eso no hay ningún problema, se juega con la escala, ¿sí? Y así mismo se traza una línea y ahí sí ya se deja, ya no se deja abierto, sino que se deja ahí nomás, se deja así. Se sobreentiende que eso se va pues hasta el infinito, ¿ya? Entonces, este gráfico, repito, es un gráfico como escalonado, de escalón, y se conoce como función empírica, o función de distribución empírica, bueno, tiene varios nombres, ¿sí? Bien, no sé si hay una pregunta. Sigamos, vamos a ver hasta dónde llegamos. Quería enseñarles tantas cosas. Bien, y por último, vamos ya, esta es la última parte. Vamos a hablar de la última variable. ¿Cuál es la última variable? ¿Se acuerdan? La variable cuantitativa continua. ¿Qué pasa con las mediciones? Esa es la parte, digamos, interesante, las mediciones. Sí, nos olvidamos de eso de contar con los dedos, porque eso es lo suave, lo fácil, ¿no? Vamos ahora con las mediciones, ya con la vida real. ¿Sí o no? Entonces, con las variables, bueno, no quiero explicar aquí muchas cosas de esto, vamos a hablar, saltarnos sobre aquí. Con las variables de continuas, bien, con las variables continuas. Fíjense en este ejemplo que vamos a hacer aquí para ir al grano. Supongamos que tenemos muchos valores. Miren, aquí hay 80 valores, son 80 ventas. Fíjense. Entonces, a pesar que no son decimales, hemos dicho, pero ya está difícil estos números. Imagínense que este número ya es más difícil, ¿no? Por ejemplo, aquí dice $23,000 con 197, ¿no? $23,197. Pero imagínense que fueran decimales, ¿ya? ¿Ah? Pero no vamos a colocar decimales para no complicarnos la vida. Como es un ejemplo,
Pero lo que sí quiero que quede claro es que están difíciles. Son números grandes. Ahora, ya no podemos hacer, voy a retroceder, ya no podemos hacer con estos números de aquí, no podemos hacer estos tipos de tablita, porque estoy seguro que esos números, o sea, cada número usted lo va a colocar básicamente en una fila. Y la frecuencia aquí sería 1, 1, 1, 1, 1, 1. Y como tengo 80 valores, se sobreentiende que usted va a hacer una tabla de 80 filas. Y eso es una locura. En estadística pues, no se presentan casos grandes así, porque la estadística sirve para resumir la información, no para complicarla. ¿Sí? ¿Me entienden? Me hago entender. Entonces, perdón. ¿Cómo hacemos pues, una tabla de frecuencia con estos valores que básicamente son únicos? Ahí es lo que se llega a una tabla especial llamada tabla de frecuencia de datos agrupados. Aquí en el título está. Entonces hay que agrupar los datos. ¿Y cómo agrupamos los datos? Bueno, le voy a explicar un proceso. Espero que se entienda. Y hay muchas formas de agrupar los datos, ¿sí? Vamos a explicar el proceso. Y bueno, aquí abajo hay una lista de preguntas. No lo voy a leer por el tiempo, ¿no? Vamos a irlo con calma. A ver, vamos a explicar esto, ¿sí? Bien. Me esperan un minutito porque me fastidia la bulla acá de un vecino. Vamos a ver si no me meto en problemas, pero me esperan un minutito. Hay una bulla que me fastidia. Perdón, bueno, me esperan un minuto, voy a silenciarlo, así que me baje el volumen. Bueno, listo, he regresado. Bueno, ahí sí, ya. Adiós, gracias. Bueno, la buena comunicación, ¿no? No ha pasado nada. Bien. Entonces decíamos que vamos a agrupar. Entonces, miren, el primer paso para agrupar es lo siguiente. A ver, nosotros tenemos 80 números, ¿sí o no? 80 datos son, si ustedes se ponen a contar, son 80 datos. Entonces la idea es que nosotros vamos a crear también categorías. Entonces las categorías están aquí creadas, desde ya les adelanto. Aquí están. Todos esos 80 datos los vamos a agrupar en estas categorías. Esta categoría se conoce en matemática con el nombre de intervalos. Aquí lo voy a escribir. ¿Sí? Intervalos. Es difícil escribir con este lapicito, pero intervalos, ¿no? ¿Sí? Ese es el nombre, digamos, apropiado. Entonces, fíjense en estos intervalos. Por ejemplo, van de 15.000 a 18.000. Entonces, ahí va, aquí adentro está un grupo de estos 80 datos. Fíjense, aquí están metidos un grupito. ¿Sí? Así se van a repartir. Luego, en el segundo intervalo, que va de 18.000 a 21.000, va a estar otro poco de datos que están metidos aquí. ¿Se dan cuenta? En el tercer intervalo, va a estar metido otro grupo de datos aquí. Y así sucesivamente. Estos 80 datos se van a repartir entre estos intervalos que ustedes que ven ahí. ¿Sí? Ahí está el secreto. Repartirlos, agruparlos como en familia. ¿Sí? Agruparlos como en familias. ¿Listo? Entonces, por eso dice aquí clase, categoría, bueno, intervalos, ¿no? Ya, eso es lo de menos, ¿no? Intervalos, ¿ok? ¿Cómo se hace eso? Ahora sí, le voy a explicar por qué este número. Bueno, aquí viene la explicación. ¿Cómo va a quedar grabado? Si alguien, pues, de pronto no entendió, ustedes lo ven luego. Luego lo subo a la semana 3, por si acaso esto está, perdón, en la semana 3, ¿no? El archivo está en la semana 2 de Moodle, pero la grabación la subiré en la semana 3, ¿ok? El link a un enlace de YouTube. Bien, vamos a explicarlo. Entonces, es la siguiente manera. En primer lugar, hay que ver, si yo tengo 80 datos, usted puede tener 90, 100, 50, lo que sea, datos, hay que preguntarse, bueno, ¿y cuántos intervalos me salen? Entonces, hay varios caminos. Yo le voy a enseñar este de aquí. Eh, el camino es el siguiente. Hay una expresión que está aquí. Es decir,
esta expresión aquí, 2 elevado a la k, sea mayor o igual al número de datos. Ya voy a explicar eso. O sea, encontrar un valor de k que está como exponente, de tal forma que el número 2, la base nunca va a cambiar, la base siempre será 2. Eso no cambia nunca, no lo cambien. La k es el valor que yo voy a encontrar de tal forma que 2 elevado a la k sea mayor o a lo mucho igual que el número de datos. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí entra un poquito nuestra mente, ¿no? Entonces ustedes van y comienzan a darle valores de k. K solamente tiene valores enteros naturales, o sea, valores naturales, quiero decir, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, a ver, vamos a suponer, ustedes comienzan a probar los valores de k. Sea un poquito, esto es como un juego, veanlo como un jueguito, ¿no? Así, un poquito al azar, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, vamos con el 3. Vamos a probar con el valor de 3. Entonces ustedes dicen, a ver, ¿qué pasa si k vale 3? K va a ser el número de intervalos, ¿ya? K va a ser el número de intervalos. Entonces, ustedes dicen, por ejemplo, a ver, si K vale 3, ustedes dicen, bueno, 2 elevado al cubo, ¿cuánto es? Entonces, pues, esto hay que saber, pues 2 por 2 por 2, esto es 8. Pregunta, ¿8 es mayor que el número de datos, 80? No, ¿sí? No es, por lo tanto, el 3 no me sirve y comienzo a aumentar el valor de K. Vamos a saltarnos, vamos a darle un valor de 5, ¿ya? Para ganar tiempo, 5. Esto es cuestión de probar. La computadora lo hace automáticamente, pero como nosotros estamos explicando, para que se entienda cómo sale esto, hay que hacer este trabajo con paciencia, ¿no? Entonces, cuando vale 5, uno dice, va la formulita esta, 2 elevado a la k. Recuerden, el 2, la base no cambia nunca. Solamente reemplacen el valor de la k con valores enteros, no se reemplaza con valores decimales, ¿no? Y valores positivos, tampoco puede contener valores negativos, ni el 0 tampoco, obviamente. Entonces ustedes reemplazan con el 5, estamos probando con el 5, ¿ya? Entonces ustedes dicen, vamos a probar ahora 2 elevado a la quinta. ¿Cuánto es 2 elevado a la quinta? 32. ¿Sí? Porque 2 por 2 por 2, etcétera, ¿no? 5 veces 2, o sea, 2 por 2 por 2 por 2, es 32. Pregunta, cuando vale 5, 2 elevado a la quinta, 32, ¿hemos alcanzado que sea superior al número de datos? No. 32 aún sigue siendo menor que el número de datos, que son 80. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta? Y continuemos. Vamos con paciencia, le digo, mucha paciencia a esto, ¿no? Vamos con el número 6. No me sirve 5, lo desecho. Vamos con el número 6. Y decimos, a probar nuevamente con paciencia, 2 elevado a la sexta, 2 elevado a la sexta, si no me equivoco, esto es 64. Listo. Y preguntamos, ¿64 es mayor que 80? No. 64 no pasa todavía el número de datos que tenemos. Tenemos 80 datos. Sigamos con paciencia a otros números, ¿no? 2 elevado, vamos con el número 7. 2 elevado a la 7, esto es 128. Y ahí sí, 128 ha logrado pasar ya a los 80 datos. Entonces, fíjense, tampoco no es colocar el número, digamos, como a lo loco, ¿no? Porque alguien vaya a decir, no, yo coloco 2 elevado a la 100. No, 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 no. Hay que colocar, digamos, el menor valor entero que me permita pasar a los datos. En este caso, el menor valor para mí es 7. Con 7 alcancé a pasar los 80 datos, o sea, con 2 elevado a la 7, ¿sí se dan cuenta? No es colocar también como a lo loco, porque si yo quisiera hubiera puesto 2 elevado a la 10 y de una, ¿no? Tampoco es así, porque con 7, que es el mínimo de todos esos números, digamos, que yo puedo experimentar, pues he alcanzado el mayor de los valores. He pasado el valor de los datos, ¿no? De los 80 datos. Entonces, 7. Y este numerito 7 es lo que le vamos a conocer como valor, como el valor de K. ¿Ya? Caigo a la 7. Y ese es el número de intervalos. Entonces, este es el secreto. Por eso hay aquí, si ustedes cuentan, hay 7 intervalos. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso me garantiza que yo voy como a dividir de una manera óptima. Voy a crear familias, intervalos, como quieran llamarlo, de una manera óptima, de tal forma que contengan
de una manera adecuada toda esa cantidad de datos, los 80. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ese es el primer paso, encontrar el número de clases. El primer paso es encontrar el número de clases, ¿ya? Por eso es que yo ya sabía, dice aquí, que K es igual a 7. Entonces, fíjense, aquí está K y aquí está el número 7. Se utiliza esta fórmula de aquí, recuerden, 2 elevado a la K. El 2 nunca cambia. El valor K es el que hay que estarle buscando y N significa el número de datos. En este ejemplo hemos trabajado con 80 datos, pero puede ser más, puede ser menos. ¿Ok? Bien, ese es el primer paso. Hasta ahí estamos. Borré todo esto. Vamos con un segundo paso. Son 3 pasos. Ese es el primero. ¿Listo? Acá ustedes ven ejemplo de lo que yo he hecho, ¿no? 2 elevado a la sexta, 64, esto es menor que 80, luego digo 2 elevado a la 7. Eso es lo que significa esto, ¿no? Aquí la línea más importante es la fórmula. Entonces hemos encontrado que K vale 7 y 7 es el número de intervalos, de categorías, ¿sí? Listo, el segundo paso. Vamos a dar un clic. El segundo paso es facilito. Es encontrar una operación estadística que se llama el rango. Bueno, el rango vamos a representarlo con la letra R y el rango es una simple resta. ¿Qué es lo que va a restar? El máximo valor de su dato con el menor valor de sus datos. Entonces vamos a retroceder, ¿sí? Y vamos a ver, voy a retroceder, aquí están mis datos, y fíjense que si ustedes identifican con paciencia cuál es el valor más alto, es el que está aquí, ¿sí? ¿Y cuál es el menor valor? Es este valor de aquí. Estos datos son de ventas de vehículos, por si acaso, ¿no? Son de ventas, se han vendido 80 vehículos, y aquí están registradas las ventas, y para sacar el rango hay que restar 35.925 menos el menor valor. No al revés, porque si no va a dar un número negativo. Siempre el máximo menos el menor, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que se conoce como rango. Máximo menos el mínimo. Y esta resta da el número que ustedes ven aquí. ¿Ya? Esa es la resta. Y lo dejamos por ahí. Lo dejamos guardadito. ¿Sí? Listo. Y el tercer y último paso, es lo que se conoce con el nombre de la amplitud. Amplitud significa algo así como un ancho. Por ejemplo, ¿sabe decir? Esa persona es bien amplia, o sea, bien generosa, ¿sí? Lo mismo en matemática, amplitud, o sea, una anchura. ¿De qué? La anchura del intervalo, o sea, de dónde hasta dónde va a llegar. Eso es la amplitud. Como que dice la longitud del intervalo. ¿Cómo se calcula la amplitud o ancho de la clase? Bueno, ancho del intervalo. Se lo calcula dividiendo el rango, recuerde que era 20.000, ¿se acuerdan? Para el número de intervalos, el número de clases, K. Entonces, a nosotros el rango nos salió 20.379 dividido para 7, da este valor de aquí. Hasta ahí estemos. No nos adelantemos. Ese es el ancho o la amplitud. ¿Listo? Punto final. Con esto comenzamos a construir las tablas de frecuencias agrupadas. ¿Sí estamos? Entonces esos 3 pasos, tengámoslos presentes, facilito, ¿no? La amplitud del rango dividido para los niveles, o sea, para el número de clases. Bien, aquí viene una parte que digamos así, a los jóvenes, digamos así, a las personas, se les hace difícil, pero ¿por qué? No porque es difícil en sí, porque algunos se me van a decir, a ver, ¿cómo es la cosa, no? Que es lo siguiente, resulta que usted puede encontrar muchas respuestas, hay muchas tablas de frecuencia, puede encontrar muchas tablas de frecuencia y todas válidas. Ahí es donde la gente se me queda un poco así como se dice vulgarmente, como loca, ¿no? Digámoslo de esa forma, para que se entienda. ¿Por qué? Y usted dice, dime, ¿y por qué? O sea, ¿cómo es eso de encontrar varias respuestas? Por lo siguiente, le voy a explicar. Resulta que un intervalo, usted puede decir lo siguiente, bueno, ya están los cálculos, eso es lo importante. Entonces usted dice, un intervalo dice lo siguiente, yo quiero empezar con el menor valor. Entonces usted dice lo siguiente, yo quiero empezar desde el valor
15.000, comienza a agrupar los datos, ¿no? 15.546, ese es el menor valor, ¿sí? ¿Hasta dónde va a llegar? Hasta, y usted que quiere hacer las cosas muy exactas, muy matemáticamente, usted le suma, este es el intervalo que usted, o sea, esta amplitud, perdón, tiene que sumarle aquí, tiene que sumarle 15.546 y la respuesta es el otro extremo. ¿Me hago entender? Miren, este intervalo es muy difícil, los números, porque ustedes están, o sea, si las personas quieren hacer como muy exacta la cosa, usted va a tener esta tabla de frecuencia muy difícil. Usted dice, desde 15.546, que es el menor valor, hasta, y le suman la amplitud. Siempre se suma la amplitud, hasta 2.911. Y este número que le da aquí, lo coloca acá. Entonces, ese es el primer intervalo suyo. Luego, este número difícil lo coloca acá abajo, es el punto de inicio del segundo intervalo, A, le suma nuevamente la amplitud, 2.911, y tiene otro intervalo ya creado. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, esa tabla está difícil, porque estos numeritos son difíciles. No he dicho que está mal hecha, ojo, sino que está difícil manejar estos números. Se puede confundir. Entonces, eso le digo que esta respuesta es válida. Usted puede crear una tabla de frecuencia con estos intervalos y es válida. Está 20/20, o bueno, en nuestro caso 10/10. Pero es difícil manejar estos valores medio feos, ¿no? ¿Qué hace la estadística? Eso es lo que digo, que ahí las personas se quedan. La estadística es flexible, nos presenta, no, pues redondeamos las cosas. Vamos a ver. Entonces aquí yo les presento una tabla alternativa. Borro esto, ¿sí? Y yo digo lo siguiente, a ver, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta amplitud que está aquí, que está fea, 2.911,29, acerquémosle, por eso si ustedes ven, aquí hay un número, un valor que dice la amplitud sea mayor o igual. Entonces, acerquémoslo a un valor más bonito. Esta amplitud lo vamos a acercar al valor de 3.000. ¿Sí? Es un valor más bonito. Y ese es fácil de sumar. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, lo aproximamos a un valor bonito. Puede ser, a ver, si este número, vamos a suponer, si este número fuera, por ejemplo, 2.411, vamos a suponer, obviamente lo podemos aproximar a 2.500, por ejemplo, ¿no? Eso es lo bonito de la estadística. Voy a jugar con eso para presentarle de una manera más bonita la información. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense. Entonces, en nuestro caso, voy a utilizar 3.000. ¿Listo? Lo que no podemos hacer es redondear a un número inferior. No. Por eso está el número mayor o igual. No, no, no. O sea, no puedo decir yo voy a redondear a 2.500. No, porque es un número menor. Y eso me va a complicar. No, no, me van a quedar datos afuera. No se van a agrupar. Por eso no se hace no se redondea hacia abajo, sino hacia arriba. ¿Ya? Y listo, ya tenemos una amplitud más chévere, 3.000, si es fácil sumar hasta con la mente, ¿no? Y ahora el punto de inicio. Aquí viene otra cosita. El punto de inicio es el menor valor, por lo general. O sea, el menor valor es 15.546 en mis datos, ¿no? ¿Sí? Pero asimismo este valor está feo. O sea, yo puedo decir lo siguiente, 15.546 más 3.000, ¿cuánto es? Más 3.000, entonces esto es, el otro número sería de a 18.546, fíjense. Yo puedo hacer esto, esta tabla está bien hecha. Y luego abajo, de 18.546 a, le sumo 3.000 más. 18.546 más 3.000 es 21.546, ¿estamos de acuerdo? Y así sucesivamente. Esta es otra respuesta, fíjense. Otra respuesta también, 10/10. No hay problema trabajar con eso. ¿Sí? O sea, ahí es donde se ve cómo funciona la estadística. O sea, haciendo bien las cosas, es flexible. Pero sigamos explicando. Le voy a presentar la tabla que está acá. ¿Ya? Entonces, seguimos con la amplitud 3.000, ¿estamos de acuerdo? Entonces yo les decía, en vez de arrancar con un valor de 15.546, así mismo, yo voy a arrancar con un valor más fácil, pero un valor menor, porque es un punto de inicio, un valor que esté a la izquierda. Entonces ustedes tienen mucha alternativa. Ustedes pudieron
haber empezado desde 15.500, que es un valor menor. Desde 15.500, perdón. ¿Sí? No hay ningún problema. Y este número es fácil punto de inicio. Sin embargo, yo me fui más atrás para que ustedes vean, de Aldrés. De Aldrés me fui muy atrás. Claro, no tampoco voy a empezar de 10.000, ¿no? Atrasísimo, no, no, no. Algo lógico, ¿no? Y, y he empezado desde 15.000. ¿Qué les parece? He empezado desde 15.000. Listo, o sea, lo puedo hacer eso. Puedo hacer eso, no hay ningún problema. Si ven, o sea, aquí hay que saber razonar, o sea, no, las cosas no son de memoria, ¿no? No es como enseñan en los colegios, que haga esto exactamente. No, 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 para nada, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, voy a empezar desde 15.000. Una tercera respuesta es esta tabla que ustedes ven aquí, perdón, este agrupamiento. Le he indicado 3 formas de responder este ejercicio, todas válidas, y obviamente hay más. Todas son válidas, todas 10 por 10, 10 sobre 10, perdón. Entonces, repito, haciendo las cosas un poco razonado, yo he iniciado de un menor valor, 15.000. Y ahí sí, fíjense la facilidad de crear. Bueno, voy a borrar esto. Esto lo crea hasta un niño. 15.000, le suma la amplitud, que es 3.000. Facilísimo, mire, de 15.000 más 3.000, 18.000. Creó el primer intervalo. Luego, copia lo de abajo. 18.000 más 3.000, 21.000. Facilísimo. Copia lo de abajo. 21.000 más 3.000, 24.000. Copia ese extremo, lo copia abajo como un punto de inicio. 24.000 más 3.000, 27.000. 27.000 más 3.000, 30.000. 30.000 más 3.000, 33.000. 33.000 más 3.000, 36.000. Llegamos. Están los 7 intervalos. Porque K era 7. ¿Qué les parece? Muchas formas de encontrar la respuesta. ¿Sí estamos? Ingeniero, bueno, pero yo tengo una duda sobre este tipo de tablas. Con mucho gusto. Dígame, a ver. O sea, se ya nos explicó todo eso, pero yo quiero saber cómo se utiliza en la vida real, o sea, toda esa cantidad de números, cómo es que se le aplica en la vida real. ¿Ya? Eso me queda como que la duda, quiero saber. Con muchísimo gusto esa respuesta merece pues un premio. Ya, listo, me esperas un poquito con paciencia y aquí mismo nos hemos coordinado telepáticamente. Voy a ponerle un ejemplo de la vida real. Ya, listo. Me esperan un momentito y ya. Ok. Ok, con gusto. Entonces, terminemos de crear esto y explicamos eso, ¿ya? Entonces, hemos creado los intervalos y recuerden que tenemos que crear la tabla de frecuencia, o sea, no nos alegremos aquí, ¿ya? Estamos en los intervalos, las categorías, como quien dice. Y vamos ya a completar la tabla de frecuencia, ahí sí ya es fácil, ¿no? Entonces, bueno, cositas pequeñas, ¿no? El valor que ustedes ven aquí, 18.000, por ejemplo, el valor extremo derecho es el punto de inicio de acá. Ahora, fíjense una cosa, en matemática hay esta nomenclatura. Ustedes inician con un corchete cerrado, significa de que este valor entra en el intervalo 15.000. Pero se dan cuenta que a la derecha está el corchete al revés. No está así, está al revés. Y no es un error, ¿no? ¿Qué significa ese corchete al revés? Significa que este intervalo entra en los valores desde 15.000 hasta 18.000, pero este 18.000 no entra aquí. O sea, si usted tiene una venta de 18.000, exactamente 18.000, no entra en este intervalo. El 18.000 va a entrar acá, porque acá está cerrado, ¿ya? ¿Por qué se hace eso? Ese es un truquito para no estar peleando, porque si ustedes cierran aquí y también está acá cerrado, y si ustedes tienen una venta de 18.000, la pelea está de que, bueno, ¿dónde lo meto? ¿O aquí o acá abajo? ¿Se dan cuenta? Entonces, fácilmente para evitar esa pelea, se deja el extremo derecho abierto, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta? Y el último, obviamente, ya lo cierro porque ya es el final. Ya no va a haber más. Bueno, esas son cositas que aclaro. Y bueno, y a ver, y comenzamos con ahí sí la construcción de la tabla. Una vez que ya hemos hecho los intervalos, eso lo digamos la parte un poquito que demora, eh, calculamos también una cosa que se llama la marca de clase. Esto también, bueno, marca de clase. La marca de clase es fácil, es el punto medio del intervalo. Y se lo calcula de la siguiente manera. Se suma los extremos 15 más 18.000 y se lo divide para 2. Aquí está, ¿no?
Y ese es un punto medio de la marca. Perdón, es el punto medio del intervalo. Y esto se lo utiliza para hacer unos gráficos. ¿Ya? Es el punto medio. O sea, bueno, eso aparece en estos tipos de tablas. Cuando es agrupado, solamente ahí se utiliza, se calcula esto que se llama la marca de clase. Es como una representación. Marca de clase es como el representante de la clase, ¿ya? Como que dicen en el curso, ¿quién es el representante? El presidente. Así mismo acá, la marca. Por lo general es el número medio. Y bueno, y sigamos con la tabla y aparece la frecuencia. Ya, esto de conteo, esto no lo tomé en cuenta. Esto no. Y aquí está, la frecuencia absoluta. ¿Qué significa? Este 8 significa que hay 8 valores que están desde 15.000 a 18.000. Si no me creen, por tiempo, si no me creen, yo les reto a que en los datos ustedes pónganse ahí a descubrir cuáles son los valores que están entre 15.000 a ¿qué dije yo? A 18.000. Entonces ustedes tienen que ver aquí, por ejemplo, a ver, este es un valor 1, este es otro valor 2, este es otro valor 3, etcétera, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Entonces comienzan a contar, no lo vamos a hacer ahorita, porque si no... Y van a darse cuenta que hay 8 valores que están entre 15.000 y 18.000. Y así sucesivamente. Entonces cuentan todo y aquí está la frecuencia absoluta de esta tabla agrupada. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que hemos hecho bien la cosa? Porque aquí hay 80 y son 80 datos. Luego sacan la frecuencia relativa. Ustedes ya saben que es dividir 8 dividido para 80 y se lo multiplica por 100. Bueno, aquí no está el porcentaje, pero aquí ya tienen que ustedes multiplicarlo por 100. ¿Ya? Muy bien, voy a hacer una pausa. ¿Otra pregunta? Veo Isaac, pregunte. Sí, profesor, perdón que le pregunte después que ya lo haya explicado, pero ¿puede ¿No? repetirle cómo encontró el 8 tipo, sin tener que Ya. contarlo todos los Claro, valores? claro, claro, con mucho gusto. No, o sea, de ley hay que contarlo, sí. Lo que fue que expliqué un poco rápido, ya, con mucho gusto. Eh, este 8, repito, significa que hay 8 valores de los datos originales que están entre el intervalo entre 15.000 y 18.000. Eso significa, por ejemplo, voy a retroceder con mucho gusto, ¿no? Vamos a contarlo, ¿ya? Para que vean que salen los 8, ¿ya? Vamos a ver. A ver, recordemos, me interesan los datos que están entre 15.000, lo voy a escribir acá para que no nos olvidemos, a 18.000, recuerden, pero el 18.000 no entra porque está abierto en 18.000. Digamos que entra el 17.999 para que me entiendan, ¿ya? Pero el 18.000 no entra. Entonces, ¿cuáles son los valores que están entre 15.000 y 18.000? Vamos a ver por esta columna de aquí. Valores menores, voy en orden. No hay, parece, ustedes me ayudan, así que aquí hay 1, lo voy a resaltar, mire, 1. Este valor está entre intervalos, ¿sí se dan cuenta? Vamos en orden, van 1, voy a la tercera columna, así rápido, aquí hay otro, van 2, me salto por acá, este no, este ya pasa los 18.000, este 3, este sí entra, ¿sí? Vamos por acá, por acá no hay nada, parece, vamos por acá, este sí, porque es el menor valor, 4, por acá otro, 5, ¿estamos? Por acá 6, por acá otro 7, y por acá otro, ¿sí? Hemos contado bien, mire, 8. Ahí salen los 8. ¿Listo? Y así hay que contar con los otros, completar las otras frecuencias absolutas. Entonces, vamos a ver. Entonces, en el primer intervalo tenemos 8 datos que pertenecen a este intervalo. Entonces, esa es la frecuencia absoluta, 8 Profesor, números. ¿Listo? ¿Pregunta? en el caso de que tengamos una tabla mucho más grande, ¿cómo Ya. haríamos para contar todos los valores en ese caso? Ahí sí, utilizar la computadora. Esa sería la respuesta ahora. Utilizar la Con computadora. Excel, Sí. supongo, ¿no? ¿Perdón? Con Excel, supongo. Sí, bueno, ya hay otros paquetes. Ya ahorita, sí, en Excel o... Ajá. Hay el lenguaje R, Python, SPSS, MATLAB, bueno, un montón. Statis, bueno, un montón. Sí, bueno, hay trucos, por ejemplo, como estos, ¿no? De pronto, si hay la facilidad, ordenar los datos de menor a mayor para contarlos rápidamente en Excel, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, ahí se hay que usar ya otro tipo de estrategia, ¿no? Muy bien. Ahora otra pregunta más.
Y así sucesivamente. Entonces, fíjense, acá hay 23 en este intervalo, 23 datos, hay bastante, ¿no? Bueno, etcétera. Y aquí ya creo que ya no explico, aquí viene la frecuencia relativa, aquí están decimales, pero ustedes lo hacen porcentajes, ¿no? Luego está la relativa acumulada, que es la suma. Recuerden que hay que sumar, este es el punto de inicio de la relativa acumulada, es la misma frecuencia relativa. Y lo que se hace es sumar la siguiente línea y se coloca aquí. Se suma la siguiente línea y se coloca acá, etcétera. La frecuencia relativa acumulada y la frecuencia absoluta acumulada. Y hemos completado nuestra tabla de frecuencia. A partir de esto, bueno, ya se hace un poquito más largo, se comienza a contestar las preguntas. A ver, rápidamente así, para no quedarnos. Pregunta por esto, miren, por ejemplo, dice aquí, ¿cuál es el precio típico de venta? Imagínense que gracias a la tabla de frecuencia yo puedo contestar esta pregunta. Si yo le coloco los valores así, a pura vista, ustedes no me pueden responder esta pregunta. Está mortal preguntar o responder a esta pregunta solamente observando estos valores aquí. Mortal, ¿no? Entonces, ¿cuál es el precio típico de venta? Se hace de la siguiente manera, un análisis un poco rápido. Gracias a las tablas de frecuencia, si le pregunta cuál es el valor, en este caso la venta típica, usted tiene que observar cuál es la mayor frecuencia. Típico es algo como que se repite, como dice la moda. Es lo mismo que decir la moda. Entonces ustedes ven en la frecuencia absoluta, que es más fácil. Voy a rayar aquí. Ven que la frecuencia más alta es 23. Entonces ustedes ya saben que el valor más frecuente o típico o la moda son los valores que van a estar aquí entre 18.000 a 21.000. Estos son los valores típicos. Pero como usted necesita responder un solo valor para que le entiendan las personas, ¿sí o no? Obviamente puede ser cualquiera de estos valores. Entonces ahí es donde se utiliza al representante de ese intervalo. ¿Cómo se llamaba el representante de ese intervalo? Ustedes lo tienen aquí al frente, la marca de clase. El valor que está en la mitad de esa clase. ¿Cómo se lo obtiene? Sumando 18.000 más 21.000, lo divide para 2. Eso más adelante se va a conocer como promedio, ¿no? Bueno, esa marca de clase y es la mejor respuesta. Ese es el valor típico de venta. Fíjense con qué facilidad se responde ese tipo de preguntas. ¿Ok? Y ese es el valor típico. Digamos que esa es la moda, porque la moda, es decir, los carros por lo general se venden a $19.500 porque es más frecuente. Tenemos una frecuencia de 23. Tiene una alta frecuencia. La moda entonces, o el valor típico es 19.500. ¿Listo? O sea, sí, bueno, podemos responder un montón de preguntas. Yo les dejo a ustedes también que lo lean, porque acá está la respuesta, ¿no? Acá también está la respuesta a lo que estoy explicando. Les lo dejo un poquito que lean la diapositiva para pasar a la pregunta que no se me ha olvidado la compañera. Y qué otra cosa, y lo último también es que a partir de esta tabla de frecuencia, ustedes cojan estos intervalos y vamos a crear el gráfico que se llama histograma. Entonces, estos intervalos que ustedes ven aquí, fíjense, lo voy a llevar al siguiente gráfico, al que está acá. Aquí tienen los intervalos, ¿no? ¿Recuerdan? Sí, lo he copiado acá. Entonces, fíjense en este gráfico. En el eje de la X están los extremos, de 15.000 a 18.000. Están en miles de dólares, ¿no? Sino que para representarlo más fácil es de 15 a 18. El otro extremo es de 18 a 21, ¿se dan cuenta? Está aquí. Y así como los gráficos de barra, pero fíjense que están pegadas las barras, ¿no? Y se grafican pues a la altura de la frecuencia, en este caso absoluta, ¿no? Por ejemplo, aquí está el 8, significa que esto sube hasta 8, ¿no? Más o menos por aquí está el 8, ¿no? Por aquí. ¿Sí? Y así sucesivamente. Esto se conoce como histograma. Desde ya, si me preguntan, y bueno, ¿para qué me sirve eso? Es que en estudios más avanzados, este histograma me da la forma, que más o menos ustedes ven así, que tiene esta forma de aquí, es lo que se conoce el estudio de eso vamos a ver más adelante, de las distribuciones. O sea, me ayuda a estudiar cómo se comporta una variable, en este caso las ventas. ¿Para qué? Para luego yo utilizar técnicas más avanzadas para pronosticar, para tomar decisiones. O sea, ya son un estudio más avanzado, pero esta es la base. Entonces el histograma me da la forma de cómo se reparten los datos.
Y esto me está diciendo que estos datos se acumulan mucho por esta parte de acá. Y hay unos extremos especiales acá. Bueno, ya ese otro tipo de análisis no lo quiero hacer ahora, ¿ok? Entonces, nomás contentémonos ahora con graficar el histograma y esto se lo usa mucho, ¿no? Y también voy a responder a la otra pregunta de la tabla de frecuencia, donde se la utiliza, ¿no? Entonces, eh, también saben hacer lo siguiente. En la marca de clase, que es la mitad, saben colocar aquí estos puntitos, ¿sí? Estos puntitos de aquí, en la marca de clase, que es la mitad, ¿sí? Y obviamente aquí, pues también extienden esto, pues, como esto es una amplitud de 3000, restan hacia atrás 15.000 menos 3000 es 12.000, entonces van por la mitad para un punto de inicio y comienzan a unir estos puntos de aquí, lo comienzan con línea recta, ¿no? Ya les voy a mostrar ese gráfico, ¿sí? Se va, termina ahí, o lo podemos hacer terminar un poco más acá, solo para que corte con el eje de la X, ¿no? Y ese gráfico se llama polígono de frecuencia. Ese gráfico que está más adelante, les explico, ¿no? ¿Sí ven? Se une las marcas de clase, solo que se ha extendido, o sea, solo por ayuda visual, se extiende pues una marca más atrás. Entonces cada uno de estos tiene una amplitud de 3000. Si ustedes suman la amplitud, por ejemplo, 16.5 más 3, más 3000, 19.5, etcétera, ¿no? Bueno, esto se llama polígono de frecuencia. Y tenemos otro gráfico, este se llama ojiva, es un gráfico que también, fíjense, con los intervalos, todos están con los intervalos de frecuencia, ¿no? Y esto, en cambio, representa las frecuencias absolutas acumuladas y sirven para responder estos tipos de preguntas, ¿sí? Entonces, creo que en algún ejercicio le dicen que haga una ojiva. Bueno, vamos a dejar ahí para responder las preguntas y terminar la clase, pero sí, le dejo nomás, pues, hasta ahí esa inquietud. Ustedes pueden, obviamente, leer aparte también, ¿no? Siempre ayúdense de otros materiales, ¿no? Hay videos y todo, si algo de pronto no está claro. O también tienen, obviamente, la hora de tutorial, nos ponemos de acuerdo si que hay alguna pregunta. Bien, ya para terminar, fíjense estos tipos de gráficos, no lo voy a explicar, pero hay un montón de gráficos, fíjense aquí, ¿no? Entonces, si alguien desea, pues miren, bueno, como le digo, este es un mundo, los gráficos es para hablar una cosa aparte, ¿no? Hay gráficos dinámicos, o sea, estos circulitos se van moviendo conforme el año aquí, esta marca de agua va pasando y se va moviendo. Más datos, mire cómo se utiliza también estos reportes estadísticos, ¿no? En las empresas, etcétera, ¿ya? Bueno, asimismo les dejo unos videos que les invito a ver de bastantes básicos, ¿no? Y nada más, ¿no? Bueno, y voy a responder a la pregunta de la compañera, antes que justo tenía abierto porque estaba haciendo yo una, eh, una aplicación de estas tablas de frecuencia. A ver, y mire, yo le voy a mostrar aquí, ¿sí? Voy a minimizar esto, yo creo que no se me olvida nada más. Y aquí en Excel, aquí tengo yo, desde que ven que mi computadora es muy lenta, espera un momentito que se abre en Excel, y eso que ya lo tenía abierto, ¿no? Ya listo, ¿no? Entonces, miren, aquí yo estoy aplicando esa tabla de frecuencia. Miren, y le voy a explicar a la compañera que esta es una forma, ahora, digamos, esta es una utilización en la vida real. Hay muchísimas formas, ¿no? Ya acabo de decir, por ejemplo, cómo calcular el precio típico, por ejemplo, de un conjunto de datos. Mire, ahí también había otra explicación, ¿no? Pero desde cero, miren, esta explicación de aquí. ¿Cuántas veces no nos hacen unas encuestas? Déjenme aumentar esto. Y miren, yo en esta encuesta que tengo aquí, esto es aparte, bueno, ustedes ven aquí este conjunto de 7 preguntas, que es una encuesta sobre las cosas que existen en un consultorio médico. Entonces, se le encuesta a las personas que van a ese consultorio médico y, por ejemplo, le preguntan lo siguiente: ¿el consultorio dental es agradable? Y las personas marcan aquí. 1 significa que es muy desagradable y 5, muy agradable. ¿Listo? Todo el mundo, pues, alguna vez creo que ha contestado este tipo de preguntas. Estamos, marcan aquí. Entonces, bueno, esto de aquí se lo lleva a una tabla de frecuencia para
Porque ustedes imagínense que van a hacer una encuesta para 1000 personas, 100 personas, no van a analizar uno por uno. ¿Cómo se llama la tabla de frecuencia en la vida real? De la siguiente manera, ya que la compañera me explicó, me preguntó, perdón, ¿cuál es el menor valor que podemos obtener? A ver, nomás observemos en este conjunto de preguntitas, ¿no? No se me vaya, esto es que está, las 7 primeras preguntas, que tienen que ver con las cosas que existen en un consultorio, las cosas tangibles. Bueno, entonces, el menor valor es aquella que viene una persona y le marca todo un desastre. Siempre hay alguien que dice, todo un desastre, o por pereza marco 1, 1, 1. ¿Y cuál es el menor valor? Entonces ustedes suman, a ver, aquí hay 7, entonces si ustedes suman 1, 1, 1, esto va a tener un valor de 7, ¿sí? Estamos 7 por 1, 7, entonces el menor valor es 7, ¿no? Ok, lo colocamos acá está el 7, ¿sí? Luego, ¿cuál es el máximo valor? También siempre habrá una persona que coge, no sé si por pereza y todo marca 5, o bueno, porque también está adecuado, ¿no? De una vez me hago una propaganda. Cuando me pregunten a mí, bueno, a ustedes le van a preguntar qué tal las clases, qué tal el profesor. Bueno, ahí sí me gustaría que también marquen acá todo, ¿no? Bueno, una propaganda. Entonces, ¿cuál es el mayor valor? 5, 5, 5, 5, 7 veces 5, ¿cuánto es? Sería 7 por 5, 35. ¿Estamos de acuerdo? El máximo valor será 35. Ven, hay un mínimo y un máximo. Lo mismo que hemos hecho en la clase anterior. Ven, lo colocamos acá. ¿Estamos de acuerdo? Lo coloco ahí. Y los otros valores, obviamente, va a estar entre 7 y 35, ¿no? Va a estar por acá o por acá, etcétera. Pero no van a pasar ni de 35 ni va a bajar de 7. ¿Estamos de acuerdo? Eso es por cada persona, por cada encuestador. ¿Sí? Bien, dejamos claro esos valores. Me muevo para acá. Voy a borrar esto. Déjenme moverme un poquito para acá para que ustedes vean acá la explicación. ¿Listo? Vamos a ir rayando. Entonces, volviendo acá al caso, acá está el mínimo, acá está el máximo, y hacemos lo que acabo de explicar. Calculamos el rango. El rango es la resta de 35 menos 7, que es 28. Fíjense lo que hemos explicado. Y luego vamos a calcular también el número de clases, K, el número de intervalos. Pero aquí hay una cuestión, que en esta investigación yo no necesito muchos intervalos. En esta investigación, porque así es, en la vida real, en esta investigación, me dice que los resultados finales, yo quiero que me digan a la final si estas cosas que tienen en forma general, ya en conclusión, una sola respuesta, yo quiero que las cosas que tienen consultorio me lo diga, no me haga tanto lío, sino que me diga, a ver, esto es bajo, medio o alto. O sea, 3 categorías, 3 niveles. Es por esa razón que los intervalos aquí solo necesito un 3. Ustedes pueden aplicar nuevamente 2 elevado a la k, pero no, yo no quiero eso porque a mí yo quiero limitarme a que sea 3, ¿ya? Por esta necesidad de estas cosas que estoy haciendo acá de la vida real. ¿Listo? 3. Y una vez teniendo esto, pues sacamos la famosa amplitud, que era la amplitud, es el rango dividido para acá, ¿se acuerdan? Entonces, 28 dividido para 3, tengo este número de aquí, 9.33. Y esa es la amplitud. ¿Sí ven? Y comenzamos. Comenzamos y creamos la tabla de frecuencia, miren. Para el nivel bajo, para el intervalo bajo, porque son 3 categorías que nomás dije, ¿no? 3 medio y el intervalo alto. Entonces, ¿cuáles son los intervalos? Un intervalo va desde 7, porque es el mínimo valor, si se dan cuenta. Aquí sí yo no quiero redondear porque, bueno, es algo más investigativo, ¿no? De 7 más la amplitud, más 9. Podríamos haber hecho a 10, eso no hay ningún problema, ¿no? Como explicamos en clase. Pero bueno, acá sí yo quiero ser exacto por una cuestión que me estaban pidiendo, ¿no? Ok, entonces 7 más 9, ustedes dirán 16, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? 16. Entonces aquí se cierra el otro intervalo. Bueno, aquí nosotros hemos enseñado que se deja abierto, pero bueno, esto aquí es por otro proyecto, no quiero confundirlo, pero el otro intervalo, entonces aquí empezaría desde 16, pero bueno, inicio desde 17 y así sucesivamente. 17 más 9, 26, y luego el otro término es 27, y de 27 más 9 sería 36, pero como el máximo valor es 35, yo lo recorto a 30, perdón, como el máximo es 36, como el máximo valor es 35, ¿no? Llega hasta 35, o sea, no hay ningún problema por eso. Listo, mire, hemos creado. Y luego,
Bueno, acá está, ¿no? Acá están los intervalos más bonitos. No, no sabía, acá lo había, ¿sí lo ven? Y luego aquí ya hay comenzar a contar. Comenzar a contar, cogen las encuestas, supongamos que ustedes han hecho unas 20 encuestas, entonces ustedes comienzan a contar por cada encuestador, ¿dónde lo ubican? Por ejemplo, supongamos que hubieron 3 personas que las puntuaciones, o sea, al sumar esto, ¿no? Al sumar esto, por ejemplo, algunos obtuvieron 10, entonces por lo tanto una persona se ubica acá, segunda persona se ubicará acá, etcétera. Entonces hagamos de cuenta, supongamos que de la cantidad de encuestas, pues 3 contestaron bajo, qué sé yo, 7 contestaron medio, y vamos a suponer, no sé, unas 4 contestaron acá. Entonces, en conclusión, para la persona que le pagó esta investigación, que le interesa decir, bueno, dígame qué piensan los clientes, cómo están los elementos tangibles, lo que se puede tocar en mi consultorio, se le puede decir, bueno, las personas, lamentablemente la mayoría, dice que su consultorio está términos medios esos elementos, o sea, hay que mejorar. Listo. Eso es una, por ejemplo, aplicación de la vida real. No sé si con eso contesto la pregunta, una de las tantas, ¿no? Sí o sí, sí o no. No se entendió nada. A la compañera que me preguntó. Sí, 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 estoy entendiendo. Muchas gracias. Y listo, ¿satisfecho con la respuesta? Sí, Qué es que bueno, antes de eso no había visto que lo estaba qué bueno. aplicando para las ventas de autos, parece que era. Sí, de auto, correcto. Sí, ya Perfecto, pues muy bien, eso no sabía, listo. no tenía la idea que se utilizaba para eso. Pero También, ahora sí, muchas gracias. claro. Y mucho más, o sea, y eso porque yo no lo quiero. Hay hay una materia que se llama simulación de sistema, esa es pura ciencia, ¿no? La simulación de sistema, yo necesito ver el estudio de las distribuciones. Por ejemplo, hay una distribución que se llama normal, que es así, ¿no? Y esto ya se utiliza en la simulación de sistema, pero bueno, para aquí ya voy a hablar más cosas, ¿no? Listo, entonces, bueno, qué bueno. Por eso, pues, eso es lo bonito de la universidad, ¿no? Que se aplica y a veces en los colegios no se enseña, pues bueno, ¿para qué se utiliza esto, no? Listo, bueno, voy en este momento a parar la grabación. Estuvo muy buenas las preguntas. Vamos a parar esto.